Antes de empezar, antes de comenzar con la conferencia, pues agradecer como siempre la oportunidad que me ofrecéis, el cariño con el que siempre me acogéis y bueno, que es para mí eh, un honor estar aquí con vosotros un día más. Mi agradecimiento para todos vosotros y por supuesto para los mentores espirituales y también para los directores encarnados de este centro maravilloso que es el Centro Espírita Sin Fronteras. Bueno, como veis, he traído una propuesta alrededor eh, de un capítulo del un capítulo muy interesante, a mi modo de ver, eh, del Evangelio, el encuentro de Jesús y Zaqueo. Sí he de decir que esta es una humildísima aportación que nace únicamente de mi reflexión acerca de este Evangelio. Como ya he dicho, he tenido oportunidad de deciros en otras ocasiones, eh, la lectura del Evangelio es una lectura íntima, es una lectura personal. Posiblemente, si vosotros cogéis este capítulo del Evangelio, estaréis extrayendo eh, otras reflexiones, otras conclusiones que posiblemente nada tengan que ver con esto. Yo apenas intento mostrar aquí eh, una parte muy sintetizada de lo que yo extraigo con la lectura de esta parte del Evangelio, de este capítulo del Evangelio de Lucas, del capítulo 19. Como siempre, eh, que abrazamos y nos disponemos a hacer una lectura del Evangelio, tenemos que tener muy presente el contexto en el que se nos presenta el pasaje correspondiente, ¿no? El que vayamos a leer. Es muy importante conocer siempre el momento histórico, las costumbres, para poder extraer debidamente la esencia que se desprende de las enseñanzas del Evangelio. Conocer también, como vamos a ver aquí, la simbología que se esconde detrás de las figuras que se nos presentan. En este caso, vamos a irnos en cuanto al contexto geográfico a la ciudad de Jericó, una ciudad eh, que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Eh, Se han encontrado ruinas de asentamientos humanos en aquella zona que datan de 8.000 años antes de Cristo. Es decir, es una ciudad muy antigua, una de las primeras ciudades, eh, uno de los primeros asentamientos que podemos considerar como ciudad, ¿no? Como una ciudad tal y como ahora lo entendemos. Está muy cerquita del río, muy cerquita, como vamos a ver, del río Jordán. Ya en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, hablan de la ciudad de Jericó y la califican como una importante ciudad del Valle del Jordán. Está en la ribera occidental del río, aproximadamente a unos 8 kilómetros de la costa septentrional del Mar Muerto y aproximadamente unos 27 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. En el Deuteronomio nos dice que se halla en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, y ya era conocida en aquella época como la ciudad de las palmeras, ¿no? Posiblemente porque era una vegetación que abundaba en aquella zona en aquel momento. Al ser una ciudad tan antigua, pues el contexto histórico también es muy interesante porque encontramos ya menciones de esta ciudad en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento. Ya hallamos una mención en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, en relación al campamento de los israelitas en Sitín, por ejemplo, ¿no? Eh, También hemos leído del Antiguo Testamento que era una ciudad fortificada. Todos hemos oído hablar
de las murallas de Jericó. Era una ciudad fortificada por el lugar en el que se encontraba, ya que le daba el dominio del Bajo Jordán y de los pasos que llevaban a los montes occidentales, ¿no? Era la única manera también de que los israelitas pudiesen avanzar hacia el interior de Canaán. Y la única manera era tomando la ciudad, que ahora veréis por qué digo esto, porque todos vamos a recordar este pasaje de las antiguas escrituras que encontramos en el libro de José, que dice que Josué envió a 2 espías para que reconocieran la ciudad. El pueblo eh, atravesó milagrosamente el Jordán en seco y plantaron las tiendas delante de la ciudad. Cuando se refiere al pueblo, se refiere al pueblo de Israel, a la tribu de Israel, ¿no? Que fijaros qué coincidencia, atraviesan milagrosamente el Jordán en seco, lo que nos recuerda también a la separación de las aguas de Moisés, ¿no? Bueno, pues resulta que por orden de Dios, por orden de Yahvé, de ese Dios que nos presenta el Antiguo Testamento, los hombres de guerra fueron dando vueltas a la ciudad, una vez al día durante 6 días consecutivos. En medio de los soldados, los sacerdotes portaban el arca de la alianza, recordáis, ¿no? Que llevaba las tablas de la ley, precedida por sacerdotes tocando unas bocinas hechas con piel de carnero. El 7º día dieron 7 veces la vuelta a la ciudad. Al final de la 7ª vuelta, mientras resonaba el toque prolongado de las bocinas, el ejército rompe en un fuerte clamor y las murallas de la ciudad de Jericó se derrumban. La ciudad y los israelitas penetran en la ciudad. Esto vendría a suceder pues alrededor del año 1403 a.C. Aproximadamente. Este pasaje de las murallas, de la caída de las murallas de Jericó, es muy conocido y mirad, ¿no? Lo que es el simbolismo que se esconde en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y aquí aparece el número 7, ¿no? Varias veces, el número 7 varias veces representado, ¿no? Es un número muy simbólico que podemos encontrar también en el Apocalipsis, podemos encontrar también en el pasaje del perdón, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7, es un número muy simbólico que nos habla de la totalidad, del cierre de un círculo, del cierre de un ciclo, que nos habla de la perfección. Y es un número que también aparece mucho, como digo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues esto es en cuanto al contexto histórico de la ciudad de Jericó, ¿no? Como digo, una ciudad muy antigua, una ciudad que aparece ya en las antiguas escrituras. Pero vamos a avanzar un poquito para ver el contexto evangélico. Dentro del Nuevo Testamento encontramos este pasaje, porque fue aquí en Jericó donde Jesucristo devolvió la vista al ciego Bartimeo, si recordáis este pasaje, y convirtió al rico Zaqueo. Aquí nos volvemos a encontrar con la ciudad. En este momento, en la época de Jesús, en el año 1 de nuestra era, la ciudad de Jericó era una ciudad muy rica, era una ciudad de comerciantes, era la segunda ciudad más importante después de Jerusalén. En este momento Jesús está viajando hacia Jerusalén para hacer su entrada en lo que hoy llamamos el Domingo de Ramos, ¿no? Él viajaba de camino para Jerusalén, donde pues después se sucedería todos los acontecimientos que lo llevaron a la crucifixión. Como digo, era una ciudad muy rica, era una ciudad de comerciantes, pasaban las caravanas, era una ciudad con mucho comercio, era una ciudad que simbolizaba mucho la parte más material de la vida, ¿no? Bueno, vamos al relato evangélico. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas. Yo he escogido los versículos del 1 al 10, aunque el capítulo
es más largo. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este pasaje vamos a encontrar un montón de elementos simbólicos que tenemos que ir desgranando para entender, para intentar comprender o extraer el espíritu de la letra. Porque el pasaje, así simplemente, bueno, pues nos invita a reflexión, pero si conocemos los elementos simbólicos que Lucas ha introducido en el relato, vamos a entender mucho mejor qué es lo que aquí se está. Para ello, vamos a ver primero quién es Zaqueo. Vamos a conocer un poco más a Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, pues Zaqueo era el jefe de los publicanos de la ciudad. ¿Y quiénes eran los publicanos? Pues los publicanos eran los encargados de recaudar los impuestos para Roma, de cobrar las rentas para Roma, para el imperio. En los tiempos de Jesús la carga impositiva era enorme. Había que pagar los impuestos a Roma, que exigía el imperio, pero además había que pagar un diezmo a los sacerdotes, al templo, para el mantenimiento del templo, para el mantenimiento, con lo cual las personas que pertenecían a las capas más bajas de la sociedad, pues muchas se veían abocadas a la ruina absoluta, no podían hacer frente a estos impuestos. De tal manera que, bueno, pues existía ese desprecio que los judíos tenían por estos cobradores de impuestos. Además de este desprecio, de esta inquina que les tenían, pues generalmente los cobradores de impuestos eran hombres ricos, eran hombres poderosos, y entonces existía también la sospecha de que se enriquecían ilícitamente, es decir, que una parte de lo que recaudaban, una parte de lo que cobraban, iba para ellos y no llegaba nunca a las arcas del imperio, sino que se lo quedaban para ellos. Y esto despertaba, pues como digo, la inquina, el odio, la rebeldía y la envidia también, ¿no? Y la envidia de su riqueza. Eran hombres, además, también, pues lógicamente que sabían de números, eran hombres de alguna manera también intelectualmente dotados, ¿no? Y esto despertaba pues cierta envidia, cierto desasosiego, ¿no? En aquellos que tenían que dar una gran parte de lo que ganaban, pues entregarlo a manos de estos publicanos, ¿no? Como digo, nos quedamos con esta cuestión, ¿no? De que él era un hombre rico. Era un hombre rico en una ciudad, pues eso que era un centro de comercio en aquella época. Vamos a ver qué símbolos qué símbolos vamos a encontrar en este relato. Yo los voy a ir poniendo aquí uno por uno.
para que vosotros vayáis un poco configurando la idea que yo quiero transmitir. Bueno, encontramos la ciudad. Como he dicho, la ciudad siendo un centro de comercio, un centro donde se movía el dinero. Bueno, podemos hacernos un poco la idea con cualquier gran ciudad que podamos conocer, ¿no? Los centros de negocios de las ciudades, pues se mueve dinero, las costumbres son bastante relajadas, etcétera, etcétera. ¿Qué representa esto? Bueno, pues esto representa el materialismo, la parte más material de la vida, la parte más material de la vida del espíritu también. El otro simbolismo es el propio Zaqueo y su profesión, como hemos visto. Hay una cuestión en el relato que llama mucho la atención y es la pequeña estatura a la que hace referencia Lucas en el relato. El árbol sicomoro, la multitud, la solicitud de Jesús de ser acogido en casa de Zaqueo y los acusadores. Estos son, digamos, los símbolos que vamos a ir desgranando y que vamos a encontrar, que encontramos, mejor dicho, en el relato. Vamos a ir un poquito más allá. Al respecto de Zaqueo, nos encontramos en este bello relato frente a la figura de Zaqueo representando en esencia el espíritu inmortal. El espíritu principiante individualizado, que es una semilla con grandes potenciales a desarrollar, enclaustrada en la tierra. Con el propósito de obtener debilidad e ignorancia para la perfección, durante milenios en la escala evolutiva, encarnación tras encarnación. Esto es lo que va a representar la figura de Mateo. Esa semilla con un gran potencial enterrada en la tierra que va a representar esa parte más material, como vamos a ver. Zaqueo, un espíritu inmortal en la ciudad de Jericó. En este camino evolutivo, volviendo al espíritu inmortal, abre lentamente las percepciones espirituales para la realidad material en la que se sumerge con las cuestiones propias de la materia. Zaqueo vivía conforme a sus posibilidades, conforme a sus circunstancias personales, tal y como hacemos cada uno de nosotros. No olvidemos que tenemos que, para interiorizar el relato, para interiorizar la enseñanza, buscar el Zaqueo que hay en nosotros. Todos llevamos un Zaqueo dentro, ¿vale? Aparece aquí como aquel que se había enriquecido aprovechándose del cargo que ostentaba. Zaqueo se presenta en el Evangelio como este individuo que se aprovecha, ¿no?, para enriquecerse del cargo que ostenta, algo muy actual, por cierto. Para él, esto comenzaba ya a ser un pesar. Y oyendo que Jesús estaba de paso en la ciudad, su alma se conmueve y decide salir al encuentro de Jesús. Este es un momento que somos cada uno de nosotros. Cuando llevamos la materialidad, aparece el qué, aparece el tedio. Hay una necesidad de una aspiración, mejor dicho, una aspiración a todo aquello que representa los planos superiores, a todo aquello que representa la divinidad, a todo aquello que representa la iluminación, la búsqueda, el encuentro con uno mismo. Y Zaqueo se encuentra en este momento. Zaqueo sabe que ha llegado el momento de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro con la divinidad, y aprovechando que él está de paso, va a salir a su encuentro.
Como he dicho antes, en este punto concreto del relato evangélico, llama poderosamente la atención la referencia que Lucas hace a la corta estatura de Zaqueo. En principio no es algo que nos pueda aportar nada. Podemos pensar que quizás Zaqueo era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que era significativo hacer eh, este apunte en el relato evangélico, ¿no? Teniendo en cuenta que la media de altura de aquella época, de los hombres y mujeres de aquella época, no sobrepasaba el 1,60 m, el 1,65 m, pues tenemos que pensar que casi estamos hablando de una persona diminuta, ¿no? Pero tenemos que entender que Lucas nos está queriendo hacer entender otra cosa, comprender otra cosa, ¿no? Como digo, estaríamos ante una apreciación sin demasiada importancia que puede incluso pasar desapercibida para el lector poco atento y que no dejaría de ser una justificación para explicar el por qué Zaqueo se tiene que subir a un sicómoro, ¿no? Pero, ¿qué quiere manifestar exactamente Lucas? ¿Qué quiere manifestar el autor evangélico cuando hace esta referencia, esta descripción de Zaqueo? Vamos a ver con un poquito más de atención, si os parece. En verdad, lo que Lucas nos está haciendo ver es que Zaqueo se creía pequeño, no de talla, no de tamaño, sino moralmente, espiritualmente. Zaqueo se sentía pequeño, se sentía indigno, se sentía disminuido. Y como hemos dicho, oyendo hablar de que Jesús estaba en la ciudad de paso, se despierta ese deseo de poder verle. Y es así como se sube al sicómoro, elevándose por encima de la multitud que ansiosa esperaba ver al sublime peregrino pasear por sus calles, ¿no? De la multitud que estaba también ansiosa esperando al, a salir al encuentro de Jesús. Pero aún así en todo sigue habiendo más elementos simbólicos en toda esta historia. El árbol sicomoro en sí mismo es un elemento también simbólico, porque Lucas podría perfectamente haber hablado de un árbol, no tenía por qué hacer referencia concreta a que fuera un sicomoro. ¿Por qué hace, hace Lucas esta referencia? Porque es un árbol, era un árbol muy venerado en el antiguo Egipto. Recordemos que el pueblo hebreo sale de Egipto con Moisés para la tierra prometida. Por lo tanto, muchas de sus costumbres, creencias, etcétera, etcétera, tenían que ver con la cultura egipcia. Lógicamente, habían absorbido muchos elementos de la cultura egipcia, como no podía ser de otra manera. Es verdad que era un árbol muy común en aquella época en la zona de la Galilea, pero tenemos bien de qué estamos, qué está queriéndonos decir o transmitir Lucas en este sentido, ¿no? Era un árbol muy venerado en el antiguo Egipto que simbólicamente, fijaros, simbólicamente representa, era considerado ese árbol que alimentaba a los muertos, el árbol del cual los muertos se nutrían. Y por lo mismo era el árbol sagrado de la vida. Los egipcios le relacionaban con la muerte y la resurrección. Recordemos que toda la cultura egipcia está muy relacionada con el culto a la muerte y a la vida después de la muerte, ¿no? Pues aquí vemos en esta representación del árbol sicómoro, que el árbol que representa la vida después de la muerte, el árbol que representa el alimento sagrado, el árbol que representa a la vida y que representa la muerte y la resurrección. En definitiva, el simbolismo en este caso está bastante claro, es bastante explícito lo que quiere significar. Vamos entonces un paso más para decir que el árbol sicomoro, o la figura de este árbol, encontramos esclarecimientos al respecto de las vivencias del espíritu inmortal que
está aquí representado por Zaqueo, repito. No se nos debe olvidar que Zaqueo es una representación del espíritu inmortal. Como hemos dicho, nos hallamos ante el espíritu que se siente pequeño, indigno, que se siente incapaz de salvar la multitud de acusaciones internas que la conciencia le lanza al respecto de sus semejantes, al respecto del comportamiento con sus semejantes. Estamos aquí ante un espíritu que se siente culpable de haberse enriquecido a costa del sufrimiento, muchas veces, de sus semejantes, como cobrador de impuestos, como publicano. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos pequeños, verdad? No nos sentimos indignos, indignos de, mismo en el momento que vamos a hacer una oración, mismo en el momento que nos vamos a dirigir a Dios, que vamos a pedir a Jesús, nos sentimos indignos, nos sentimos culpables. La multitud que describe Lucas, esa multitud sobre la que Zaqueo se eleva, está elevándose para poder tener ese encuentro con Jesús, son las acusaciones internas, esas que le lanza su propia conciencia. Sabemos que el retorno de las faltas cometidas por nosotros en relación a la ley del amor se expresan la mayoría de las veces por distonías físicas, psicológicas, emocionales y espirituales de distinto cariz. Vamos en la obra Pensamiento y Vida, en este sentido, en el capítulo 15, una aclaración, ¿no?, de Manuel, que nos dice que la falta cometida produce en nuestra mente un estado de perturbación al que no solo concluyen las fuerzas desordenadas de nuestro arrepentimiento, sino también las ondas de pesar y acusación de la víctima, sumadas a las de quienes se asocian a su sentimiento, que instaura desarmonías de considerables proporciones en los centros del alma, lo que repercutirá sobre nuestro equipamiento físico. Todo esto tendrá que ver con esa figura de pequeña estatura que es Zaqueo, expresando así su pequeñez por estas faltas que la conciencia le está recriminando. Creo que sí, creo que al menos en mi reflexión personal, esta es la cuestión que nos ocupa. Zaqueo es un espíritu encarnado que aprovecha los recursos que tiene a su disposición para ser útil al prójimo y elevarse espiritualmente. La figura de Zaqueo, elevándose sobre la multitud, subiéndose al sicómoro, habla de esa ascensión del espíritu que, cansado ya de su tránsito en la materialidad, necesita elevarse para el encuentro con Jesús, para el encuentro con la divinidad. Y esa elevación, como digo, está simbolizada por el árbol en el que Zaqueo se sube. Zaqueo no se deja abatir por el desánimo de sus condiciones aparentemente pequeñas, sino que se destaca de la multitud usando los recursos que la vida, el sicomoro representa la vida, que la vida le ofrece, elevándose por encima de las propias dificultades internas. Importante lección para todos nosotros, importante aprendizaje para todos nosotros. La vida nos ofrece los recursos para elevarnos con dignidad sobre nuestras pequeñeces, que a veces no son unas, son muchas, sobre nuestras pequeñeces para ese encuentro, para posibilitar ese encuentro con la espiritualidad, ese encuentro con la divinidad. Ser junto al árbol, Jesús mira hacia arriba y se encuentra con nuestro protagonista. Después de este emocionante, yo lo visualizo así, perdonadme, pero soy muy peliculera en ese sentido. Yo me gusta imaginar, ¿no?, y sentir incluso cómo tiene que ser ese momento, ¿no?
Después de ese emocionante cruce de miradas, el maestro le hace una distinción. Yo no quiero ni pensar lo que Zaqueo en ese momento tuvo que sentir. Puedo aproximarme cuando pienso y reflexiono en lo que yo como espíritu inmortal siento cuando eh, soy capaz de abrirme a Jesús, cuando soy capaz de sentir que Jesús está cerca, de conseguir aproximarme a Él, ¿no? Hay una emoción profunda del alma, hay algo que mueve toda nuestra estructura física y nuestra estructura espiritual, por supuesto, ¿no? Jesús le invita eh, a bajarse del árbol para que Zaqueo le reciba en su casa. Es un momento impresionante, porque aquí vamos a encontrar más símbolos, vamos a ver más símbolos. Jesús es aquí la representación de la sabiduría divina. Jesús no juzga, lo hemos visto no solamente en este pasaje, sino en otros muchos. No juzga a las criaturas, pero sin embargo permanece siempre atento, siempre dispuesto a atender nuestras necesidades personales, las necesidades del espíritu inmortal, y muy atento al momento singular del despertar espiritual, ¿no? Este es un momento sublime, ¿no? Cuando el ser despierta para la realidad espiritual y se encuentra de frente con la divinidad. Esto sucede también, y yo creo que lo tenemos todos muy integrado, ¿no? En el camino de Damasco, cuando Pablo cae del caballo, queda ciego y deslumbrado, ¿no? Por ese encuentro espiritual con Jesús. Jesús de pronto lo llena todo. Jesús de pronto, hasta el punto de provocar la ceguera, hasta el punto de que Pablo no puede ver más allá. Ese es el despertar espiritual por excelencia, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Nos pasa a pequeña escala, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar el espiritismo, ¿no? Y de repente hay una luz nueva, todo adquiere otro cariz, otro color, de pronto todo tiene explicación, todo, ahí hay un despertar espiritual que lo inunda todo, ¿no? Y queremos salir corriendo y compartirlo con todo y con todos. Pues ahí está Jesús. En ese momento de despertar espiritual está Jesús esperando por nosotros, ¿no? Tenemos integrada también mucho esta imagen de Jesús llamando a nuestra puerta, ¿no? Jesús está ahí permanentemente esperando que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma. Jesús desea entrar en la casa íntima de Zaqueo. Fijaros la simbología de la casa. Jesús le pide para entrar en la casa, pide permiso para que sea acogido en casa de Zaqueo. Y Zaqueo abre las puertas de su casa, abre las puertas de su corazón, las puertas de su espíritu de par en par. Jesús quiere despertar en él las potencias del alma que permanecen dormidas, esas potencias del alma que todos tenemos dentro de nosotros. Es más, este capítulo del Evangelio de Lucas continúa con una parábola, le digo por si tenéis interés de leerlo, continúa con una parábola muy parecida a la parábola de los talentos, que hace referencia a esta cuestión, a esas potencias del alma que están dormidas en todos nosotros. Jesús está deseando entrar en nuestras casas íntimas para remover, para despertar esas potencias, dándonos ¿qué? Pues el toque renovador, el toque de esperanza y procurarnos el ajuste acorde a las leyes divinas. Esto es lo que está aquí simbolizando el Evangelio. En la pregunta 621 del Libro de los Espíritus nos dicen que las leyes divinas están escritas en nuestra conciencia. El Espíritu, nosotros todos, traemos en nosotros mismos el código de conducta adecuado del inconsciente, que nuestro propio desarrollo va trayendo para el consciente, procurando el despertar, la madurez espiritual a lo largo de muchas vidas sucesivas. Somos creados simples e ignorantes, pero las leyes divinas las tenemos todos insertas en nuestra conciencia. De tal manera que
conforme vamos evolucionando intelectual y moralmente, vamos poco a poco descubriéndolas, vamos poco a poco reajustándonos con ellas, ¿no? A base, muchas veces, pues de errar muchas veces, ¿no? Pero este es efectivamente el mecanismo y esto es un poco la propuesta que trae Jesús para Zaqueo. Ha llegado la hora de despertar para las verdades espirituales. En su espíritu, en su íntimo, surge la confrontación entre todo lo que Jesús representa y la distonía interna que vive en relación a la ley. Jesús representa unos valores que entran de pronto en confrontación con lo que él hasta ahora ha vivido. Es entonces, en ese momento, cuando él se da cuenta de que está en falta frente a estas leyes divinas y surge en él el compromiso de compartir sus bienes con el prójimo. Yo doy mis bienes al prójimo, yo doy de lo que tengo para mi prójimo. Este es el compromiso que adquiere Zaqueo. En el versículo 7 leemos: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, refiriéndose a Jesús, ¿no? Que Jesús había entrado en casa del publicano, en casa del rico, que él tanto había criticado, dicho así de una manera coloquial. Zaqueo en realidad no enfrentaba más ningún tribunal más allá del tribunal de su propia conciencia. Los acusadores, el acusador, los acusadores, es la propia conciencia. Una vez el espíritu inmortal es consciente de la ausencia de sintonía con las leyes divinas, como hemos dicho, surge espontáneamente el qué? Surge la culpa. La culpa. Él es consciente del daño que ha causado a sus semejantes mientras caminaba en pos de su propia realización. Es entonces el momento del arrepentimiento, de la reparación de los males cometidos. Del mismo modo nos sucede a todos nosotros. De pronto tomamos conciencia de cualquier situación, nos hacemos eco del daño que hemos podido o no hacer y que surge en nosotros, en primera instancia, la culpa. En primera instancia, la culpa, que vendrá seguida del arrepentimiento y de la reparación tan necesaria, ¿no?, de los males que hemos cometido. El arrepentimiento va a ser el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente. Nos dice el cielo y el infierno en el capítulo Código Penal de las Penas Futuras que con el arrepentimiento no es suficiente. Necesitamos la expiación y la reparación. Pero fijaros qué bonito, porque dice que el arrepentimiento endulza los dolores de la expiación. Cuando yo estoy arrepentido, porque yo he comprendido el mal que he hecho y he entrevisto también la necesidad de reparar. Esto va a endulzar mi camino. Voy a entender que todo ese dolor, que todo ese sufrimiento, no vamos a decir como las religiones tradicionales, es porque te lo mereces, porque no me gusta utilizar esta terminología, pero vamos a entender la necesidad de ese dolor para poder expiar la falta cometida. Entonces da la esperanza, endulza esos caminos para la rehabilitación, pero hay que decir, como dice el cielo y el infierno, que solo la reparación puede anular el efecto destruyendo la causa. El perdón es una gracia, pero no es anulación. Y esto es muy interesante. No basta tampoco con el perdón. Hay que reparar. Tenemos que perdonar, tenemos que autoperdonarnos, pero tenemos que disponernos para la reparación. Tenemos que movilizar las potencias del alma para poder reparar por las faltas cometidas. Para la cura real y profunda del alma, es preciso que todos nosotros sigamos este camino que Zaqueo nos propone. Buscar la experiencia amorosa que nos sensibilice el alma, en este caso, el encuentro con Jesús, el encuentro con la divinidad, pero antes el encuentro con nosotros mismos. Debemos de callar las voces del remordimiento. El remordimiento no sirve de nada si no nos ponemos en acción.
hay que callar esas voces del movimiento, esas voces acusadoras, ¿eh? Y experimentar el arrepentimiento de una forma humildemente. Arrepentirnos comprendiendo, examinando, reflexionando sobre el mal que hemos cometido, pero, alejando cuanto más la culpa. Vamos a sentir culpa porque es algo que va a emerger de manera natural, pero no nos podemos quedar ahí, en la culpa y en el sufrimiento. Como digo, tenemos que pasar a la acción. En lo referente a la reparación, eh, una vez examinado el mal que hemos hecho, debemos encarar con valor y con fe las consecuencias. Tenemos que apelar a la responsabilidad que a todos nos compete. Orar por nosotros mismos, orar por perjudicados, ¿no? Pedirle a Jesús, pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos renueve las energías para poder ser fuertes, ¿no? Ante la situación y emprender acciones que minimicen en lo posible el dolor que hayamos podido causar. La divina providencia nos va a hacer llegar los recursos, las posibilidades necesarias, suminó todo lo que necesitemos para la construcción en el bien y la reparación de las faltas que tenemos que emprender. La sabiduría del Evangelio expresada en este pasaje, así como en todos los momentos con Jesús, nos prescribe el perdón, el autoperdón, el amor, la compasión con nosotros mismos y con el prójimo. Todo esto es aplicable también a nosotros mismos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo decimos siempre, ¿no? Somos inflexibles, somos unos jueces durísimos con nosotros mismos y debemos de serlo. Pero tenemos que aprender también a perdonarnos, tenemos que aprender a amarnos, para de este modo también comprender, perdonar y amar a nuestro prójimo. Es una ruta segura, este pasaje para el autoencuentro, el autoconocimiento y un manual del buen vivir y de la conquista de la salud. Esto el Evangelio en sí mismo, ¿no? Aunque estemos hablando de este pasaje, pero todo el Evangelio es un manual para el autoencuentro, una ruta para el autoencuentro, para aprender a vivir bien, o mejor, para el buen vivir, me gusta más, y de la conquista de la salud integral. Hay una comunicación preciosa porque el pasaje de Zaqueo queda aquí. Bueno, ¿qué fue Zaqueo después de todo esto? ¿Qué sucedió con Zaqueo? Bueno, pues en una comunicación recibida por Iván Amaral Pereira en el libro Subversión y Vida, una comunicación de León Tolstoy, se habla precisamente del encuentro de León Tolstoy con Zaqueo en el plano espiritual. Yo no os voy a desvelar nada, me gustaría que lo buscaseis y lo leyeseis. He de decir que está en el anuario del año 1993, por si queréis buscarlo, si no encontráis el libro, y, ahí cuenta que fue Zaqueo después de esto, ¿no? Pero yo para terminar he querido recoger estas palabras de boca de Zaqueo. Dice: la bondad del maestro, honrándome con una visita y una comida en mi casa. Yo, un renegado por la sociedad, un publicano, y me tocó por siempre el corazón. Él comprendió mis necesidades morales de estímulo para el bien y mi aflictivo deseo de ser bueno. Penetró con su solicitud inolvidable los más remotos escondrijos de mi ser moral, contorneó con su amor de arcángel todas las aspiraciones de mi espíritu, hijo de Dios, que sufría por algo sublime que le aclarase las acciones, y me conquistó así por toda la consumación de los siglos. Creo que son unas palabras magníficas, amorosas y que nos estimulan, ¿no? a, a seguir, ¿no?, esta tarea de reforma moral y de estudio del Evangelio. Yo os invito a que analicéis cada pasaje
de los evangelios, ya sea de Lucas, ya sea de Juan, ya sea de Mateo, buscando los símbolos, buscando todo aquello que pueda extraer la esencia, ¿no? La esencia de la enseñanza, porque la verdad es que es muy bonito. Como os he dicho al principio, ya, y ya termino, como os he dicho al principio, esta es únicamente una reflexión mía personal. He leído algunas cosas, naturalmente, he buscado otras, pero es una reflexión personal, con lo cual estoy convencida de que cada uno de vosotros, dependiendo del momento, de la situación, del momento evolutivo en el que os encontréis, de cómo estéis más o menos permeables a la hora de extraer esta esencia, vais a encontrar magníficos recursos y formidables recursos para cada uno de vosotros. El Evangelio nos habla a cada uno de nosotros. Es Jesús hablando para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros con nuestras circunstancias, con nuestra evolución, con nuestros pesares, con nuestras alegrías. Y eso es lo que a mí me gusta tanto del Evangelio. Muchísimas gracias por prestarme toda la atención y haberme dado esta oportunidad. Que os haya gustado.